El análisis del día con visión global. Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches. Don Pablo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gonzalo Cañete de Soto, que es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Vaya agosto, vaya lunes. ¿Qué podemos decir de la jornada de hoy? Bueno, lo que podemos decir de primeras es que parecía un momento flashback por la mañana, ¿no? Cuando hemos empezado a ver el mercado. Yo desde luego he visto las pantallas y he dicho, ¿estamos en el año 2008 o estamos en el año 2012 o qué es lo que está pasando? Porque tal parecía, o sea, hasta que no ha abierto el mercado americano hemos visto movimientos en los futuros que daban literalmente miedo, porque eran bajadas muy, muy duras que no estaban parando en ninguno de los soportes cercanos. Gonzalo, algunos hablan de que esto viene como consecuencia de las caídas de esta madrugada en China. El principal problema es las dudas, que cada vez son más importantes, de la desaceleración en el gigante asiático. ¿Se han dado cuenta los inversores a día de hoy de que China se desacelera? No. A ver, esto es bastante más complicado, como todo. Por lo general, los mercados, cuando ven que hay algún acontecimiento de este tipo, hacemos directamente pues el tono acusatorio del incidente más cercano que tengamos como el culpable de esto. Pero en realidad esto es un terreno bastante más complejo. Piense usted sencillamente que China es la segunda economía del mundo. Por lo tanto, esto es como si estuviésemos diciendo que Estados Unidos tiene problemas graves en la economía. Pues obviamente afecta a todos, sin poder evitarlo. Lo que pasa es que no está tan internacionalizada como la economía americana, pero es la segunda economía del mundo, por lo tanto pesa. Pero no es por las bajadas de China de anoche. Yo creo que, fíjese lo que le iba a decir, el hecho de que el mercado, y especialmente el hecho de que Wall Street, sobre todo los futuros del S&P 500, estuviesen reaccionando como reaccionaban durante la jornada europea, me alarmaba a mí bastante, porque lo que muestra es que no hay una infraestructura sólida en la economía americana que soporte este vaivén de la economía china. Es decir que creo muy posiblemente que lo que estamos contemplando ahora mismo es una especie de confluir de distintos factores que están alterando todo el terreno económico mundial y están poniendo un panorama bastante más delicado y negativo del que nosotros preveíamos. Usted fíjese que hablábamos de que este año iba a ser un año de recuperación, de QE, un año de estímulo, un año en el que la economía norteamericana estaba consolidada y que iniciaba subida de tipos de interés, un año en el que Europa iniciaba un programa de estímulo monetario que iba a recuperar las cifras de crecimiento europeas. Nada de esto se está viendo claro y ya estamos pasando ya la mitad del año y esto no se arregla y se pone peor. ¿Qué pasa? Sí. Que tenemos, por ejemplo, el tema de que el yuan, porque claro, se van acabando los factores con los cuales China puede resolver este entuerto. El yuan se ha debilitado bastante con esa amplitud que hicieron de bandas de cambio por parte de China, que es al fin y al cabo una devaluación del yuan, por decirlo así. Eso ha hecho perder bastante dinero a todos aquellos que inviertan en dólares o en euros dentro de China, porque ya solamente con el hecho de que para recuperar el capital recuperan menos euros de los que invirtieron por el cambio con el yuan, pues ya eso de entrada invita poco a la inversión dentro de China. Pero aún así se siguen buscando medidas por parte del gobierno chino que animen al público inversor y que vuelva a entrar capital dentro del mercado chino y se vuelvan a hacer compras. Pero la reflexión de todo esto es que sale dinero de China porque el tipo de cambio alterado del yuan contra el dólar ha hecho que se desincentive ese tipo de inversión. Hablan de que quizá unas medidas de política monetaria, una QE en China, podría resolver esto, pero es que yo quiero recordar que ya existen medidas desde el año pasado había medidas de estímulo por parte del gobierno chino para evitar un colapso o una burbuja inmobiliaria tipo la que se sufrió en Europa. Por ejemplo, se hizo por parte del Banco Popular chino un programa que además comentamos aquí en Visión Global, lo tocamos de soslayo, hablando sobre que el Banco Popular chino iba a hacer un programa de estímulo de crédito para los principales bancos comerciales chinos para sostener una posible burbuja inmobiliaria. Bueno, ya había medidas de este tipo y aún así no se está frenando esto. Por lo tanto, eso de que con que digan que van a hacer una medida de, por ejemplo, disminuir los coeficientes de reserva de los bancos comerciales chinos, dudo, seguro que al mercado le convence, pero a los que rasquen un poco más y quieran ver un poco más allá de ese dato, se darán cuenta que en realidad hay problemas estructurales bastante más complicados para mantener el equilibrio de mercado entre Estados Unidos, Europa y sobre todo China. Hablaba el otro día me parece que era con Javier Flores, y hablábamos de una economía, la de China, con respiración asistida. Y le iba a preguntar si el gigante asiático podría guardarse un as en la manga. Por lo que le escucho, lo veo complicado. Yo creo que efectivamente puede ser complicado en el sentido de que no es las medidas que puedan tomar, sino
que ya llevan tomando medidas desde hace meses y del año anterior. O sea, que no olvidemos, por ejemplo, fíjese que yo creo que nada es casualidad, nunca nada de lo que ocurre es casualidad. Y vemos que hace meses China empezó a hacer un programa que iba de regulación financiera, de desapalancamiento en parte de las entidades financieras que manejaban derivados dentro de China. Vaya usted a saber si eso no estaba ya enfocado por una posible previsión de la planificación económica dentro de China de que esto se estaba acercando. Por eso desarmaron, por decirlo así, a las entidades financieras que tenían en sus manos armamento pesado, con lo cual me refiero a derivados y apalancamientos. Fueron desarmando ese tipo de armamento porque sabían que un panorama como este se ponía al alcance de fondos de inversión, de hedge funds y este tipo de cuestiones que podían hacer que estas caídas en China fuesen mucho más agresivas. Y además estoy seguro que ese tipo de medidas, fíjese lo que le digo, se toman con asistencia de bancos muy probablemente occidentales, es decir, que organismos financieros norteamericanos, muy probablemente, y quizá incluso europeos, pueden acceder en este terreno a China para decirle, cuidado, trata de controlar, por decirlo así, los productos derivados que se manejan dentro, porque si viene mal dadas, puedes provocar una reacción en cadena en toda la economía mundial. Si estas bajas se están produciendo ahora, imagínense si no hubiese frenado el gobierno chino las tasas de apalancamiento de algunas entidades financieras dentro de China. Gonzalo, hemos visto que, bueno, por la situación que estamos comentando ahora mismo en China, la que estamos analizando, está provocando turbulencias más que importantes en la renta variable. ¿Podemos ver movimientos así de bruscos, o por lo menos movimientos que preocupen en la renta fija? Pues sin duda, claro, sin lugar a duda, porque la bajada que hemos tenido hoy no es natural, no tiene nada de normal. Y además estoy seguro que está descontando cosas que irán saliendo a flote durante los próximos días. No hay que olvidar que tenemos datos de PIB, revisión del PIB de Q2 de Estados Unidos, tenemos el PIB desglosado de Alemania también. Algo hay detrás que está descontando todo esto, porque no es normal que no aguante, por decirlo así, la economía sana de Estados Unidos, aparentemente sana, aguante este bajón. Sin duda alguna, no lo dude, que vamos a verlo reflejado, ojalá que no, porque además esto se lo pone mucho más complicado. En cuanto este tipo de turbulencia se traslade al mercado de renta fija, y cuando hablo de renta fija, hablo de la renta fija delicada, que es la renta fija corporativa, corporativa pública, porque algo que llevo citando en entrevistas, en comentarios, en seminarios, en conferencias los últimos casi 6 meses, atención con las cifras de deuda de Occidente, atención con las cifras de deuda de toda la economía mundial desarrollada, es decir, Europa y Estados Unidos son cifras de deuda muy fuertes. Si algo ocurre, hay subida de tipos, si algo ocurre en la renta fija y existen problemas en los bonos a 10 años, en los bonos a 5 años de Estados Unidos o de países como Francia o Reino Unido, cuidado, porque entonces no sé exactamente lo que se nos viene encima, porque sería incluso un panorama peor que el de 2008. Vamos a Estados Unidos, hemos visto pues importantes caídas al inicio de la sesión, del 6% en el Dow Jones, incluso se ha tenido que apelar a esa regla aprobada en el año 2007 para evitar pues mayores turbulencias al inicio de la sesión, aunque es verdad que poco a poco pues, los índices han ido tomando forma, las caídas se han ido relajando, los inversores se han tranquilizado, se está descontando algo, se decide calmarse y evitar pues un verdadero crash, ¿no? Lo que hablaba usted al inicio, esas primeras pantallas que nos recordaban a tiempos pasados y no tan pasados, o es que realmente llega la calma o estamos esperando a nuevas turbulencias. Pues fíjese, en este tipo de situaciones, cuando usted ha dicho, por ejemplo, lo de que Wall Street anunciase la medida de impedir pues la emisión de precios pre-market y demás que se hacen por parte de market makers para controlar, por decirlo así, alguna bajada muy brusca dentro del mercado, eso a mí de entrada me invitaba a que posiblemente la apertura del mercado americano viniese con caídas aún más fuertes. Sin embargo, no ha ocurrido así. Lo que hemos visto es que han entrado compras. Pero aquí pasa una cosa muy curiosa, y todos los que nos están escuchando ahora y hayan operado en mercados, especialmente en derivados, van a entender enseguida el sentimiento que digo. Lo que transmite como sentimiento es que no sabemos si estas bajadas se han corregido durante la sesión americana, la entrada de compras, porque tocaba entrar compras, porque había zonas buenas, o realmente, que es lo que yo huelo, es que se están haciendo compras por parte de manos más fuertes para calmar un poco al mercado. Es decir, no hay nada que nos lo sostenga, y lo que hemos visto durante la sesión americana es que alguien ha dado la orden de que se lancen compras para parar la sangría, por decirlo así, porque son bajadas demasiado drásticas. ¿Y por qué digo que me huele a eso? Porque sencillamente no veo una zona clara de rebote con donde han entrado compras. Creo que había una venta masiva
y de repente en la apertura del mercado americano han entrado compras fuertes que han sostenido un poco, han recogido un poco el recorrido. Si le parece, para que no sea todo tan subjetivo y nos quedemos en las nubes con esto, podemos dar niveles concretos, pero ya le digo que son niveles que hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, en el S&P 500 norteamericano. Bueno, en el S&P 500 norteamericano, que es el principal, el más grande del mundo, el importante, el rey de todo el mercado, yo creo que tenemos que darnos por satisfechos si conseguimos cotizar por encima de los 1.920 puntos durante mañana, pasado, y atención con el dato de revisión del PIB norteamericano de Q2, porque eso a ver si nos anima y nos recupera o nos mete otro susto. Pero bueno, pero hay resistencias muy fuertes por encima de los 1.990 puntos, 2.000 puntos. Creo que ahí va a ser un tope bastante fuerte para el S&P 500. Perdido lo perdido, ahora hay que darse con un canto de los dientes y recuperamos los 1.920 puntos y nos sostenemos por encima de eso. Para el IBEX, para los que nos escuchen, yo dije la cifra. Acuérdese, dije, si cerramos por debajo de los 2.800 puntos nos iremos a los 10.300 e incluso no descartable los 9.800. Los hemos perdido. O sea que a ver si los recuperamos, porque ahora mismo el panorama más positivo que puede tener el IBEX 35 es recuperar el canal bajista del que se ha salido. O sea, no solamente lo hemos atravesado, sino que nos hemos pasado de largos y estamos fuera del canal bajista. O sea, estamos en caída libre, a menos que consolidemos por encima de los 9.800 y tratemos de estabilizar un poco las sesiones, que sin duda alguna lo normal es que mañana o pasado sean alguna sesión relativamente positiva por las bajadas tan duras que hemos tenido. Lo normal sería que entren compras, pero claro. No, hay que esperar a las noticias en jornadas de tanta volatilidad. Gonzalo Cañete de Soto, terminamos cursos de Swissquote para esta semana. Sí, mire, mañana mi compañero Jorge Díaz da Autochartis, que es una herramienta de radar, detecta patrones, por decirlo así, gráficos, y el día 27, que es jueves, voy a hacer un curso de técnicas avanzadas de chartismo, que se va a basar en hacer una especie de top de las figuras chartistas más rentables que nos podemos encontrar en gráficos. Así que muy recomendable. Y el viernes 28 hago un nuevo curso, esta vez el nivel más avanzado que existe, el nivel 3.0, que es sobre ondas correctivas, módulo de Elliott, ondas correctivas, que es la parte más compleja y la parte que creo que conviene más estudiar. Solamente diré que vamos a estudiar incluso las proyecciones temporales, es decir, cuándo podemos prever con antelación de días cuándo va a cesar un movimiento bajista o alcista, y eso es muy muy interesante, y invito a la gente que nos escuche, que sean oyentes suyos, nos llaman, nos dicen que sencillamente han escuchado y les damos una clave de acceso, porque son cursos online. Que podrán seguir desde casa. Nos llaman al 800-600-930, 800-600-930, y nos dicen que son oyentes de Visión Global. Pues ahí dejamos apuntado el 800-600-930 para esos 3 cursos de Swissquote a través de online, a través del ordenador. Mañana, el jueves 27, el viernes 28. El de mañana, que lo imparte Jorge Darias, su compañero, hablaba con él el viernes y hablábamos de que habría que esperar a ver cómo habría la voz. Sí, pues ya ha visto usted. Hablaremos con él el viernes, le está tocando analizar a Jorge todas las semanas los viernes, y la verdad que todas las semanas tenemos que hablar de caídas porque está siendo un mes de agosto cuanto menos difícil en lo bursátil. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote, muchísimas gracias por el análisis y hablamos la próxima semana si Dios quiere. A usted, don Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo.